Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Arrancamos nuestro programa de hoy, miércoles 30 de mayo, con el desayuno informativo, con la agenda informativa que nos dibuja a primera hora del día nuestro aliado del Pitazo.info, nuestro amigo César Batis, coordinador del Pitazo, acá en el Pitazo Madrugador. César, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por nuevamente permitirme dar este desayuno informativo. El día de hoy tenemos la información de que los gobernadores opositores están evaluando la propuesta del presidente Nicolás Maduro de ser garantes o fiadores de un proceso de libertad para presos políticos. Esta propuesta que lanzó el presidente Nicolás Maduro en la reunión del Consejo Federal de Gobierno y que ahora los gobernadores opositores dicen que estudiarán. Por otra parte, también tenemos que en el Cementerio del Este tuvieron que retirar todas las placas de bronce porque debido a la inseguridad se estaban robando estas placas y por eso la decisión fue de la administración del cementerio retirar las placas de bronce. Además tenemos que en el retén de Cabimas un nuevo fallecimiento a causa de la tuberculosis. Dramática la situación de los presos del retén de Cabimas. Ya son más de 5 presos que han muerto a lo largo de este año por causa de tuberculosis en este retén. Y por otra parte tenemos también la información de que el día de ayer la Cámara Inmobiliaria solicitó al gobierno aclarar las dudas acerca de esta operación que supuestamente se está realizando o se está anunciando de tomar casas desocupadas. Vamos a ver qué dice el gobierno sobre esta información que tiene aparentemente un carácter de fake news, pero que el gobierno tampoco ha salido a desmentir para tranquilizar a la población, sectores de la población que ya están preocupados, pero incluso, como dice la Cámara Inmobiliaria, pudiera ser un elemento que dé pie a que personas inescrupulosas se monten en este fake news para ejecutar acciones que violen el derecho a la propiedad privada que está consagrado en nuestra Constitución. César, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era César Batis, el periodista César Batis, coordinador de El Pitazo, medio electrónico, portal electrónico que está en alianza con la Fuerza de la Unión y que lunes, miércoles y viernes nos da este desayuno informativo. Solamente 2 comentarios a propósito de la información que nos da César. En primer lugar, sobre el tema de los presos que mueren por tuberculosis en el retén de Cabimas y, por cierto, en muchos otros sitios del país. Es prudente recordar, es necesario recordar que la tuberculosis no es más que una expresión de esa enfermedad de base llamada la pobreza, llamada la miseria, llamada la desnutrición. Si eso se une a las pésimas condiciones sanitarias en que están recluidos esos venezolanos, se producen estas desgracias. Es prudente también recordar que en las cárceles venezolanas prácticamente el 70%, casi 7 de cada 10 presos son técnicamente inocentes. La Constitución establece la presunción de inocencia. Tú no eres culpable hasta que un tribunal no lo determina después de un proceso de juicio.
Entonces hay que decir que buena parte de esos venezolanos que están muriendo literalmente de tuberculosis o a manos de la violencia o por cualquier otro mecanismo en las cárceles venezolanas son en su inmensa mayoría inocentes. Otro comentario a propósito de la información que nos da César Batis, el tema del Cementerio del Este. Vamos a investigarlo más a fondo, vamos a llamar a la gente del Cementerio del Este, una empresa privada seria, pues hasta donde conocemos, porque esta información es irregular. Eso de que están retirando las lápidas de bronce porque se las están robando, bueno, ya va. El Cementerio del Este es una empresa que, entre otros servicios, brinda el de seguridad. Así que si se están robando las lápidas, allá hay una responsabilidad de la empresa que vende las parcelas y que establece y que cobra además unos determinados porcentajes por concepto de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero voy más allá, las lápidas no las pone el cementerio, las lápidas las pagan las familias. Entonces, ¿quién es la administración del cementerio para retirar algo que no es suyo? Entonces, ahí hay varias cosas que deben ser aclaradas porque no pareciera transparente en principio toda esta situación, pero repito, hay que hacerlo de la manera más responsable. Hay que ubicar a las partes, hay que ubicar a familiares, hay que ubicar a la empresa y escuchar exactamente qué es lo que tienen que decir al respecto. Una de las cosas que se escucharon ayer fue un día noticioso y ciertamente el gobierno está en una operación de relaciones públicas, de relaciones políticas intensa. Hay que decirlo con claridad, después del 20 de mayo, el gobierno, por haber entre comillas, vencido electoralmente a la opción que se presentó y gracias a que otra importante cantidad de venezolanos sencillamente no participaron en el proceso, el gobierno, siendo minoría, sigue siendo gobierno. A los efectos internos, ellos lograron su objetivo, lograron su cometido. Ahora están intentando ablandar la opinión pública internacional, haciendo gestos en Venezuela como que si fueran un régimen de naturaleza medianamente democrática. Todos los anuncios que han hecho sobre liberación de los presos políticos, todas estas reuniones en Miraflores, ayer fue con sectores de la Banca Nacional y con sectores políticos también. Todo eso forma parte de una acometida de relaciones públicas por parte de un gobierno que entiende la necesidad de mejorar su posicionamiento. Está totalmente aislado. Dentro del país es minoría, fuera del país es repudiado ampliamente, entonces está en esa operación. Así hay que leerlo. Por eso decimos, ayer fue un día intenso desde el punto de vista de la generación de noticias en el ámbito oficial. Una de las declaraciones más curiosas fue la del vicepresidente Jorge Rodríguez. Él es también ministro de Información, también es jefe de campaña cuando Maduro es candidato, cuarto bate, novio de la madrina, etcétera, etcétera, hermano de Delcy Rodríguez. Y ayer se permitió unas declaraciones sobre el tema de los medios en Venezuela. Ayer hubo una reunión también con representantes del sector comunicación y el señor Rodríguez se permitió decir que, el problema del papel, tú sabes, ahí no va a haber solución real hasta tanto no se monte una planta de papel en Venezuela. Lo que no dijo el señor Rodríguez es que aquí puede haber no una, sino 10 fábricas de papel para periódicos, pero si el producto es distribuido con el mismo sesgo ideológico con que se distribuyan hoy las importaciones, entonces, estamos listos. Son numerosos los medios que han sido asfixiados literalmente por el gobierno por falta de papel. Y se refirió también al tema de las concesiones a los medios radioeléctricos. Para que nos dé su opinión sobre estos comentarios hechos por el ministro Rodríguez, tenemos en línea a un conocedor profundo de la materia. Él es periodista, él es profesor universitario en el ámbito de la comunicación, pero sobre todo es coordinador de la ONG Espacio Público, una organización no gubernamental que se especializa precisamente en estos temas referidos a la libertad de expresión. Es el profesor Carlos Correa y lo tenemos en línea inmediato. Carlos, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál apreciación te merece las declaraciones hechas ayer por el ministro Rodríguez? Te escuchamos.
Mira, en líneas generales yo creo que efectivamente está en el marco de una campaña pues tratando de construir una especie de lavado de imagen, ¿no? Precisamente antes de esas declaraciones de Rodríguez hubo una reunión de medios públicos y privados con Nicolás Maduro, y solo les permitieron intervenciones a los medios oficiales, ¿no? A los medios gubernamentales. En relación al tema del papel, bueno, el papel no es un problema que empezó la semana pasada, es un problema que tiene ya más de 3, 4 años, en el que se estableció que no se iba a aprobar divisas para que nadie importara papel, y se estableció el monopolio de facto de la Corporación Maneiro para la distribución de papel. Desde ese momento, ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, que le daban papel a los medios que de alguna manera tenían cercanía con el gobierno, a otros no le daban, y hay casos donde prueban que efectivamente es un acto discriminatorio. El caso, por ejemplo, en el estado Carabobo, se negó el papel al carabobeño, tuvo que cerrar su edición impresa, tanto la diaria como la semanal, que fue lo que después ocurrió, mientras que le daban, porque alguien compró el periódico de la competencia, Notitarria sí le daban papel. Entonces ahí hay una política de discriminación abierta y clara, y no pueden establecer que esto es una cuestión que empezó ayer o que es producto de las sanciones, es una política de Estado. Y eso ha venido afectando a los medios impresos, y no digo nada en relación al tema de las concesiones, es decir, más o menos el 80% del espectro radioeléctrico en el país está sin sus permisos al día, no porque las personas no hayan solicitado los permisos, no porque los titulares de esas concesiones no lo hayan hecho, sino porque sencillamente hay una omisión por parte del ente que lo tiene que hacer, que es Conatel. Pero además, antes de las elecciones, una emisora en Ciudad Bolívar fue sacada del aire. El año pasado, más de 60 emisoras de radio, 8 canales de televisión y 17 medios impresos dejaron de circular, todo por una política de Estado. Me parece que es algo más que una reunión y que una declaración lo que puede resolver esto, porque aquí hay una política que básicamente castiga la posibilidad de la expresión libre e independiente. El año pasado, por ejemplo, se sacó a CNN en español de las cableoperadoras, el 2014 sacó a NT24. Bueno, si usted quiere resolver el problema, permita que las cableoperadoras coloquen esos canales, y no solo eso, que se puedan colocar otros, o que el caso de RCTV Internacional pueda volver a salir a los canales de las cableoperadoras. Es decir, es demasiado cinismo para tratar de solventarlo con una declaración de ese tipo. El problema de los medios de comunicación genera que en Venezuela la libertad de expresión sea una libertad condicionada. Es decir, usted se expresa y tiene riesgo por expresarse. O sea, usted tiene que envalentonarse y decir, bueno, yo voy a decir esto a pesar de que esto pueda tener unas determinadas consecuencias para mí o para el medio en el que trabajo. Gracias, Carlos. Era Carlos Correa, periodista, profesor universitario, investigador y director de la ONG Espacio Público. La palabra que utiliza para caracterizar las declaraciones dadas por el ministro Jorge Rodríguez el día de ayer es cinismo. Cinismo fue la palabra que utilizó alguien tan comedido, por cierto, como el profesor Carlos Correa. Y con toda propiedad dice, es mucho más que una reunión, es mucho más que una operación de relaciones públicas, lo que puede conducir a una regularización de la situación de la libertad de expresión en nuestro país. Lo dijo absolutamente claro Carlos Correa. La libertad de expresión en Venezuela es condicionada, es una libertad condicionada. ¿Condicionada a qué? ¿Al imperio de la ley? ¿Al marco de la Constitución? ¿Al sentido común? No, al capricho del déspota. Nos puso el ejemplo de Carabobo, donde curiosamente, chicos, llega el papel a Notitarde, pero no al carabobeño. Y así usted puede poner estado por estado. Yo quiero rendir en este instante particular homenaje a un medio como el Correo del Caroní. El Correo del Caroní ha enfrentado una operación de acoso y derribo desde hace años. Y no solamente es el cerco económico, no solamente es que le quitaron la publicidad oficial, no solamente es el tema del papel, de las planchas, de la tinta, es el tema del acoso judicial, que también ha sido padecido por otros medios del interior. Ahí está el caso del diario Los Andes. Su director estuvo preso varios meses. Bueno, esas son las cosas que tienen que resolverse, repito, no en el marco de una operación de relaciones públicas, sino en el marco de, bueno, sencillamente que el gobierno se atenga a la ley.
¿Quién viola la ley? La emisora radial, por ejemplo, que hace todas las diligencias del caso desde el punto de vista técnico y jurídico para tener su concesión al día, o el gobierno que sencillamente porque le da la gana no le da curso a ese proceso legal y mantiene a esa radio y a muchísimas otras, al 70% de las radios, en un limbo, de tal manera que cuando le dé la gana la cierra o no. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso es tan acertada la expresión, la palabra que utiliza Carlos Correa para definir las declaraciones del ministro de Información, del ministro de Propaganda del régimen. Cinismo. Bueno, que sepa que sencillamente hay en el país y en el mundo una opinión pública que tiene los elementos suficientes para caracterizar y rechazar ese tipo de operaciones de relaciones públicas que en realidad como un boomerang se devuelven. No porque los medios o los periodistas o los usuarios de los medios quieran jugar al tema de lanza tú la daga para yo devolvértela. No, es que eso ocurre con la mentira. La mentira se devuelve como un boomerang. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ustedes han escuchado aquella expresión de lo malo que es agarrar el rábano por las hojas. O sea, en vez de ir al fondo del tema, en vez de ir a la sustancia del tema, quedarse con lo superficial. Pero yo me temo que eso ocurrió hoy con buena parte de los medios impresos y de los medios radioeléctricos del país. Todo el mundo genera titulares donde anuncian que se le da un parado a la reconversión monetaria. En efecto, eso nos lo dice, por ejemplo, el Clarín de La Victoria: aplazada la reconversión, La Verdad del Zulia, posponen la reconversión. El Diario de los Andes dice: la crónica de un frenazo anunciado referido a la reconversión. El Periodiquito de Aragua nos dice: debate en fecha de la reconversión. El 2001 de Caracas dice: paran en seco la reconversión del 4 de junio, mientras que Últimas Noticias, con ese lenguaje malandro que ellos creen que es el habla popular, dicen: achantan un pelo la reconversión. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de agarrar el rábano por las hojas, ciertamente. ¿Por qué? Porque la reconversión monetaria, claro que hace falta. El cono monetario actual no sirve absolutamente de nada. La inflación se tragó todo. Y es tal la cantidad de ceros que vale cualquier cosa, pero cualquier cosa, una chuchería, ¿no? Que no cabe ni en la calculadora de su bolsillo, ni en la registradora del negocio, y tampoco en los asientos contables de los comercios. Entonces, claro que hace falta una reconversión monetaria, pero si la reconversión monetaria no forma parte de una estrategia para frenar la inflación, ¿tú me entiendes? Bueno, hoy van a cambiar el cono monetario y en 3 meses esos billetes tampoco van a servir de nada, porque las cosas ya no valdrán, lo que hoy valía 3.000 bolívares, mañana va a valer 30 millones y después va a valer 30.000 millones, y en eso vamos a estar. Esa es la desgraciada realidad de la hiperinflación. ¿Cómo se resuelve eso en realidad? Bueno, se resuelve produciendo, creando un marco de políticas económicas y de seguridad jurídica que por un lado le impida al gobierno, le impida al Estado seguir generando dinero inorgánico, y por otro lado proteja a los generadores de empleo y de riqueza en este país para que puedan hacer eso, generar riqueza y generar empleo.
Sin embargo, repito, no es esa la situación. Tenemos con nosotros ahora a dos destacados representantes precisamente de esos héroes que en Venezuela se empeñan, a pesar de todo, en producir riqueza y en producir bienes, servicios, empleo. Me refiero a Aquiles Hopkins, el expresidente de Fedeagro, y a Juan Pablo Lalquiaga, el expresidente de Conindustria. En el día de ayer, Aquiles Hopkins dio una rueda de prensa donde, entre otras cosas, manifestaba que Venezuela solo produce el 25% de lo que come y que al no haber ni divisas para importar, ni insumos para producir, entonces el futuro inmediato es de desabastecimiento y carestía. Aquiles, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Empecemos contigo. ¿Cuál es tu visión del futuro inmediato ante estas reuniones que está haciendo el gobierno, este anuncio de postergar la reconversión, pero no hay por ningún lado un horizonte claro en materia de estimular la capacidad productiva? Te escuchamos. Buen día, Chugo, agradecido por la invitación. Pues sí, el futuro inmediato es realmente preocupante. Fue lo que tratamos de transmitir ayer. Si no hay cambios estructurales de manera inmediata, si no hay un cambio de modelo y del rumbo de manera inmediata en el caso de la producción nacional agropecuaria, se va a continuar incrementando la escasez de desabastecimiento de alimentos. Es tal cual tú lo dijiste, estamos abasteciendo solamente el 25% del consumo nacional de alimentos. Importante destacar que hace 10 años abastecíamos el 70% del consumo nacional de alimentos. Las perspectivas que hay para este año 2018, para el segundo semestre del año 2018, con lo que se está sembrando, con los insumos con los que contamos, es realmente preocupante. Preocupante. Ya abastecer 25% es una cuestión que debería llamar la atención del gobierno nacional, y que eso pueda caer a menos del 25% es realmente alarmante para el país. Pero si no se cambia el modelo, si no se cambia el rumbo, la forma de hacer las cosas, para allá vamos, a que continúe cayendo la producción, a que se incremente la escasez del desabastecimiento de alimentos. Estamos conversando con Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, quien el día de ayer, junto con su equipo, dio una muy importante rueda de prensa ante el país. Información, debo decirlo de manera clara y con preocupación profesional, información muy importante que se vio opacada por las bombas de humo que fueron emitidas desde el aparato de relaciones públicas del gobierno. Por eso nuestra insistencia en conversar hoy tanto con Aquiles Hopkins como con Juan Pablo Lalquiaga. Aquiles, si no se está produciendo sino el 25% y no hay señales de que se busque producir más, sino que por el contrario hay riesgo de que ese porcentaje disminuya, ¿cómo se explica esta operación del gobierno de intentar controlar los mercados municipales? Es decir, ¿de qué vale la preocupación por distribuir si no se produce nada para distribuir precisamente? ¿Qué nos puedes decir? Eso es precisamente lo que nosotros hemos tratado de alertar desde que apareció el CLAP, desde que aparecieron los intentos de control aparte de la comercialización con algunas gobernaciones de los estados, con Agropatria, obligando a los productores a que vendamos 30% de nuestra producción a la empresa estatal. Esto es un problema de producción, el problema no es de distribución. Ponerle la mano a los mercados municipales, intentar controlar lo poco que aún se produce, no soluciona absolutamente nada. La solución se va a conseguir cuando se transite el camino de la recuperación de la producción. La solución se va a conseguir y la escasez de alimentos va a mermar cuando el gobierno nacional comprenda que la solución no es una caja CLAP. Cuando el gobierno entienda que por cada dólar que se invierte en esa caja CLAP, nosotros podemos producir el equivalente a $5 aquí en producción nacional si traemos esos insumos y los invertimos, los sembramos aquí en Venezuela. Aquí el camino para que el venezolano deje de hacer colas, para que el venezolano deje de comprar cada día más caro los alimentos, es que se apueste por el camino de la recuperación de la producción nacional. Es importante que los radioescuchas comprendan que si se hace lo que los productores estamos proponiendo, es la única manera de que ellos dejen de hacer colas y dejen de sufrir para conseguir la comida. Mientras aquí se siga apostando a importar lo poco que se puede importar y a poner la mano a lo poco que aún se está produciendo, lo que va a continuar sucediendo es que va a continuar cayendo la producción y se van a incrementar las colas y la desesperación por conseguir nuestra comida. El cambio de rumbo es urgente, hay que apoyar lo hecho en Venezuela,
no poner la mano a lo poco que aún se produce en Venezuela. Gracias, Aquiles. Era Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Y ahora vamos a conversar con Juan Pablo Lalquiaga. Conindustria, el órgano que agrupa a los industriales venezolanos, tengo que decir con dolor, el órgano que agrupa a lo que queda del plantel industrial venezolano, emitió un documento muy importante hace 48 horas. Muy importante porque recoge buena parte de los planteamientos que acaba de hacer Aquiles Hopkins, pero coloca el énfasis en que si aquí no hay un cambio de modelo político y económico, aquí no va a haber ni crecimiento económico, ni va a haber abastecimiento, ni va a haber satisfacción de las cosas elementales para la calidad de vida. Es decir, Conindustria nos ubica con ese documento en la realidad, pues ya no hay para dónde correr la arruga, ya no se trata de ir a Miraflores a sentarse en un lugar y a conversar y a tratar de obtener tal o cual ventaja en tal o cual negociación. No se trata de eso, se trata de que o se cambia de modelo económico o aquí vamos derecho a una situación de hambruna literalmente. Pero dejemos que sea Juan Pablo Lalquiaga quien nos hable acerca de los alcances de ese cambio de modelo, de ese cambio de visión que proponen los industriales venezolanos en este momento. Te escuchamos, Juan Pablo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, Chu, buenos días, Aquiles, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, efectivamente, Chu, conforme decía Aquiles, el problema de producción del país es un problema grave. El campo está produciendo al 25% de su capacidad, pero es que la industria en forma agregada, de acuerdo a la última encuesta que recogimos, estaba trabajando al 24%. Si tú lo vas dividiendo por sectores, te vas consiguiendo que hay algunos sectores que están tal vez un poco mejor, más cerca del 30 o del 35, como el sector agroalimentario, pero hay sectores que están trabajando a menos del 7%, como son el sector de artes o el sector de artes gráficas o el sector de producción de pulpa y papel. El fondo es que eso que aquí les llama el modelo es lo que está causando el enorme daño. ¿El modelo qué significa? Bueno, tú para que puedas tener empresas produciendo, pues tienes que tener una cantidad de variables que están ahí presentes para que ellas se sientan estimuladas a estar, a existir, a continuar adelante. Tú tienes que tener primero mercado, lo cual se acabó en Venezuela. Mercado quiere decir que hayan suficientes consumidores dispuestos a pagar la plata suficiente como para cubrir los costos de producción de los productos. En Venezuela hay muchas personas que están demandando, pero como consecuencia de la inflación que estamos pasando, por la cual estamos atravesando, pues no cuentan con la plata porque se fueron quedando empobrecidos. Y la economía venezolana se ha reducido a ser menos de la mitad de lo que era, bastante menos de la mitad de lo que era, con lo cual los consumidores no alcanzan a poder adquirir los productos. Luego tiene que tener un entorno, digamos, un marco jurídico estable y previsible dentro del cual pues te tengas que desenvolver, y eso tampoco existe en Venezuela, porque en Venezuela las reglas del juego se van cambiando al antojo de los gobernantes, no respetando ni siquiera las cosas más básicas como es el derecho a la propiedad. Ahí vemos con el caso de Kellogg's, que cuando Kellogg's cerró, conforme a lo que establece la ley para cerrar una compañía, porque no podían seguir adelante debido a este cerco de limitaciones que el gobierno va creando como política pública, y cerraron conforme a lo que dice la ley, bueno, les arrebataron los activos que tenían en forma de planta física, ¿no? Yo te decía que para que las compañías puedan existir, tienes que tener mercado, tienes que tener un marco jurídico que te lo privilegie, tienes que tener la posibilidad de tener fuentes de abastecimiento. La agroindustria, por ejemplo, se surte del campo. Si el campo no está produciendo conforme a lo que decía Aquiles, pues tampoco puede producir la agroindustria. Pero la industria se surge también de otras materias primas, como son electricidad, que cada vez tenemos menos, como son siderurgia, que se acabó cuando el gobierno la tomó, como son petroquímica, que se acabó cuando el gobierno la administró indebidamente, y así sucesivamente. Entonces, fuentes de materia prima nacional no hay, pero internacionales tampoco. Te decía que esas son algunas de las variables necesarias. Y luego dos variables muy, muy importantes. La primera es renta, es decir, que tú puedas ingresar a producir, vender y generar una ganancia con la cual no solamente retribuir las inversiones que hiciste, sino que además poder
invertir en nueva maquinaria, en capacitación para trabajadores, en construirte un galpón nuevo como para poder hacer frente al crecimiento de la demanda y así sucesivamente. Así que la renta es una parte fundamental de la ecuación. Y por último, financiamiento. En Venezuela no existe la renta porque la renta ha sido considerada como una cosa indebida, ¿verdad? Y finalmente, como te decía, el financiamiento. Y la banca en Venezuela se ha encogido de una manera tal que no es capaz de financiar a las empresas. Si tú no tienes esas variables que estén presentes para que la industria, cualquier empresa exista, pues tú no vas a tener la posibilidad de que las empresas se instalen, se mantengan, progresen y generen el bienestar que generan en toda otra sociedad. Y lo que nosotros vemos es que todas esas variables han sido disminuidas, eliminadas, han sido consideradas cosas indebidas. Entonces, el concepto con el cual toda sociedad genera industria, genera bienestar a través de tener una economía dentro de la cual se van instalando empresas, pues está negado en Venezuela. Y por eso decimos que tiene que cambiar entonces el modelo político, la visión de la conducción del país, para que pueda haber un cambio de visión de conducción de economía y estas variables se puedan salir a flote y de esa forma pues posibilitar, estimular el que haya la inversión que tiene que haber en todo país para que pueda regresar la producción de bienes y el bienestar de los ciudadanos. Juan Pablo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 30 de mayo. Era Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, dándonos literalmente una clase acerca de cuáles son los aspectos, cuáles son los rubros, cuáles son las necesidades concretas de una empresa para poder producir, desde el mercado para quién producir hasta el financiamiento de con qué hacerlo, ¿no? Pasando por cada uno de los elementos de ese proceso de generación de bienes, de generación de productos, de generación de servicios, de generación de riqueza. Porque eso es algo que no lo comprenden. Unos por sectarismo ideológico, por fanatismo ideológico, porque son comunistas. Otros sencillamente porque son vagos, ¿no? Otros porque son delincuentes, porque no les interesa producir nada, sino sencillamente apropiarse de lo que otros generan, de lo que otros producen. Pero por las razones que sean, el estamento dirigente de este país no termina de entender ni va a comprender que para distribuir algo primero hay que producirlo. Y para producirlo tienen que existir las condiciones para que esa producción se genere, se realice. ¿Me entiendes? Por eso la gente de Conindustria y la gente de FEDEAGRO, de manera muy seria, ustedes los escucharon, de manera muy seria, de manera muy profesional, muy técnica, dice, mira, esto no es un tema simplemente de sentarse a hablar pistolada y que venga entonces Maduro a decir, estamos en un nuevo comienzo después de 20 años de destrucción de país. Un nuevo comienzo después que perdieron la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Después de tener 12 años consecutivos con los precios petroleros más altos de nuestra historia. Nuevo comienzo después que nos están haciendo perder el bono demográfico. Les explico rápidamente qué es el bono demográfico. Usted sabe que durante mucho tiempo se dijo que Venezuela es un país de muchachos, que en Venezuela todo el mundo es joven, que este es un país jovencito. Eso fue verdad durante muchísimo tiempo, pero por fin nuestra pirámide de grupos de edad empezó a comportarse de manera más o menos regular. En este tiempo estamos llegando por fin a eso que llaman el bono demográfico, que es el momento en el cual en un país la población que está en capacidad productiva es mayoría en el país. Bueno, resulta que llegamos a ese momento, pero gracias a la existencia de Chávez, de Diosdado y de Maduro, esa mayoría en edad productiva se está yendo de Venezuela. 20 años después de haber perdido, repito, la burbuja petrolera más larga y más alta de toda nuestra historia, 20 años después de ponernos a perder el bono demográfico, va a venir entonces Maduro a decir que él quiere un nuevo comienzo. ¿Nuevo comienzo de qué? Ahí están las palabras de Achilles Hawking, ahí están las palabras de Juan Pablo Olalquiaga diciendo qué es lo que se necesita de verdad para producir riqueza, para producir empleo, para producir bienes,
porque a mayor cantidad de bienes, entonces, bueno, ahí sí decae la inflación, ahí sí baja la inflación, ahí sí bajan los precios, no porque haya un ejército de burócratas o de matraqueros en las calles persiguiendo comerciantes, sino porque al haber mucha oferta, la demanda baja sus precios. Elemental, mi querido Watson. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y esta vez regresamos para traerles una buena noticia, una excelente noticia. Sí, después de haber escuchado el primer segmento, todo lo que nos dijo Carlos Correa acerca de la otra parte, ¿no?, de las declaraciones del señor Jorge Rodríguez acerca de lo que está ocurriendo de verdad con el tema del papel periódico, acerca de lo que está ocurriendo de verdad con el tema de las concesiones a los medios radioeléctricos, después de haber escuchado las clases magistrales que dictaron aquí Aquiles Hopkins de Fedeagro y Juan Pablo Lalquiaga de Conindustria acerca de lo que hay que hacer de verdad para poder abatir la inflación, para poder sacar a este país del peligro de la hambruna en que se encuentra, y no a partir de los juegos florales, estos que nos proponen en Miraflores para hacerle una operación de relaciones públicas al gobierno. Después de escuchar todo eso, ahora vamos a hablar de gente que está haciendo cosas muy concretas para que tengamos un mejor futuro, para que nuestros niños hoy tengan un presente más nutritivo y podamos pensar de verdad en un futuro distinto, y cuando digo distinto, digo mejor y digo de todos. Existe una organización. Yo los invito a visitar su página www.wow.org. Repito, www.wow, así como suena, wow.org, y van a encontrar allí un conjunto de experiencias interesantísimas de apuestas por la mejora de la calidad educativa. Ayer hubo un evento aquí en Caracas y en ese evento estuvo un amigo de este espacio, un amigo de esta casa, que es el ingeniero José María de Viana. José María de Viana es un hombre renacentista, ¿no? Él sabe de aguas, de empresas hidrológicas, sabe de telecomunicaciones, y entre sus intereses está esta pasión, el tema de la calidad educativa, y allí estuvo entre los organizadores José María de Viana. José María, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos, por favor, ¿cómo es eso de que en Paraparal es un barrio del sur de Maracay? Yo he estado allí años cubriendo la situación de esas personas. Generalmente se la pasa inundado por las aguas del lago de Valencia. ¿Cómo es eso de que en Paraparal la estrategia didáctica fundamental de un maestro es la poesía? ¿Cómo es eso de que en el barrio Las Mayas, sí, más allá de la Rinconada, poco antes de la estación compactadora de basura de Las Mayas, eso es un barrio donde la visita más frecuente que tienen son los camiones de basura? Bueno, allí hay niños que hacen música clásica, y que practican con lo que ellos llaman una orquesta de papel. ¿Qué es eso, José María? Háblanos de eso, por favor, porque este país necesita tener esas noticias para el espíritu. Te escuchamos. Muchas gracias, Chu. Efectivamente, miles de niños y sus familias quieren futuro, y hay miles de maestros anónimos haciendo un trabajo enorme, un trabajo admirable, un trabajo de inteligencia para que esos niños dominen su futuro y conozcan su futuro. Lo que ayer tuvimos fue una reunión de maestros de todo el país que participaron en un concurso nacional
de buenas prácticas pedagógicas. Los maestros con sus alumnos grabaron videos de 8 minutos, todos están en nuestra página. Participaron 90 grupos distintos, cerca de 100 maestros que presentaron qué cosas hacen. Y de la dificultad de la situación actual, de la escasez de recursos, surge la iniciativa de estos maestros en abrir camino, en iluminar el futuro de los niños. Y efectivamente las dos experiencias que tú dices son muy significativas. El profesor Kelvin Velázquez en Paraparal ha encontrado una manera de que sus niños escriban y se promuevan en el uso de la poesía como un instrumento de mejorar sus formas de comunicación y su conocimiento. Y es sorprendente escuchar en el video a esos muchachos de una zona muy humilde del sur de Maracay, como tú bien dices, hablando en términos correctos, en términos poéticos, que tienen amor por lo bello. Y el caso de la orquesta de papel, la dificultad de tener instrumentos reales llevó a que la iniciación de los niñitos más chiquitos de 2, 3 años se hace con instrumentos musicales construidos por los niños y sus padres, hechos con papel maché, de tal manera que esos niños conocen todos los ritmos de funcionamiento, toda la forma de utilizar el instrumento, inclusive simulan los sonidos de la orquesta haciendo esto. Y esto que es una iniciativa de una profesora muy querida de La Rinconada, como tú bien dijiste, es en este momento utilizado en orquestas infantiles en Suecia y en otros países de la región, porque es un enorme valor. Entonces la necesidad ha creado la imaginación y la inteligencia, y bien lo dices, hay una enorme buena noticia, hay un ejército de 300.000 maestros que no se resignan a la situación terrible que vivimos y que sueñan con un futuro y lo están construyendo en sus aulas día a día. Conversando con José María de Viana, el ingeniero José María de Viana, quien entre sus múltiples áreas de interés como ciudadano activo tiene la pasión por el tema de la educación. José María, ustedes han, repito el link, la página www.guao.org. José María, ustedes han visto la posibilidad de ubicar qué contenidos dentro de estas experiencias relevantes pudieran ser replicables, pudieran ser exportables a otras realidades, porque el drama del maestro venezolano es que muchas veces tú estás como maestro con un horizonte muy limitado. Tú crees que tu aula, tu escuela, tu plantel, tu zona, tu municipio, en el mejor de los casos, es tu frontera y no tienes la posibilidad de establecer contacto por lo intrincado de la burocracia educativa con otros maestros que quizás estén enfrentando problemas similares y generando soluciones útiles para ti. Ese tipo de mecanismo de buscar la replicabilidad está contemplado dentro del proyecto de guao.org. Parte de un proyecto mucho más amplio de difusión de todo lo que llamamos las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Independientemente del conocimiento que tenga un maestro, el oficio de maestro es un arte en donde el artista en ese contacto con los niños va creando formas, maneras de estimular, de cautivar, de entretener a sus niños, de tal manera que la enseñanza sea un proceso fundamentalmente placentero e interesante para los niños. Esas prácticas se difunden a través del conocimiento, porque todos los maestros de buena voluntad buscan cómo mejorar su trabajo, y esa curiosidad los lleva precisamente a investigar. Antes la investigación era con papeles, ahora la investigación es tecnológica, y hemos conseguido que la penetración de la tecnología en nuestro país, a pesar de las dificultades terribles que tenemos con el internet, la forma como la gente a través de sus móviles, a través de los espacios públicos que todavía quedan con Wi-Fi, están investigando y atendiendo. Y hemos conseguido efectivamente que la forma de llegar allá tan lejos, más allá que el asfalto, es precisamente utilizando la tecnología, que justamente el objetivo de este proceso fue ese, que unos maestros vean que no están solos,
que su esfuerzo es colectivo y que hay otros que lo están haciendo, que aquellos que tienen más tiempo, más imaginación o inclusive son interesados en otras áreas del conocimiento, vienen desarrollando tareas y en unos videos muy corticos de 8 minutos, los maestros y especialmente los niños explican cómo se hacen las cosas mejor y nosotros tenemos la seguridad de que unos maestros van a ver a otros y juntos vamos a aprender una mejor manera de enseñar a nuestros niños. María, queremos dar nuestra palabra de agradecimiento por adornarnos la mañana con una buena noticia, con una excelente noticia en realidad, en medio de todo este caos económico, político, social. Hay gente trabajando con esfuerzo, con imaginación, con cariño, con pasión por nuestros niños, por nuestra Venezuela, por la del presente y por la del futuro sobre todo. Por favor, les ruego, visiten www.wow.org. Vean allí esos videos de apenas 8 minutos presentando experiencias educativas relevantes en lugares muy, muy, muy pobres. Algunos de ellos, otros no tanto. Pero ese no es el punto. El punto es la fortaleza del alma de esos maestros y de esos niños. Mire, se los voy a decir de la manera más sencilla. ¿Cuál es la condición indispensable para que un investigador sea eficiente? La curiosidad. Y no hay nadie más curioso que un niño. ¿Cuál es la condición indispensable para que un gerente de un proyecto de investigación sea eficiente? Bueno, en nuestras circunstancias, en nuestras coordenadas del subdesarrollo, bueno, que ese gerente de investigación sea capaz de hacer maravillas con escasos recursos. Bueno, eso es lo que hace todos los días de la vida un maestro venezolano, hacer maravillas con muy pocos recursos. Entonces, si tú unes la curiosidad del niño con esa habilidad del maestro y le das reconocimiento, por el amor de Dios, que es precisamente lo que hace este hermoso proyecto del que nos ha hablado de José María de Viana, le das reconocimiento, le das visibilidad, entonces tienes a un sector del país que no solamente llora por lo que hoy está pasando, sino que además se enjuga las lágrimas, mira alto y dice, bueno, vamos a por el futuro, vamos por ello, porque bueno, Venezuela es mucho más que esta hora ciaga, que esta hora oscura. Venezuela es el país que le tenemos que dar a nuestros niños, un país por lo menos, con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros cuando muchachos. De eso se trata. Repito entonces, www.wow.org. No se pierdan esa maravilla porque es alimento para el alma. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Schott, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Schott es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Schott es moda y algo más. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Quedan 3 minutos apenas de programa, pero creo que ese tiempo escaso me va a permitir hacer las 3 cosas que quiero hacer en este final. En primer lugar, quiero agradecer profundamente todos los mensajes de solidaridad y de preocupación que llegaron a través de las redes sociales y a través de la vía telefónica por nuestra ausencia de ayer, ausencia forzada por el tema de salud. Como ustedes saben, desde hace un poco más de una semana he tenido una severa afección respiratoria. Anteayer, bueno, ya prácticamente se me hizo muy difícil terminar el programa. Ayer literalmente no pude salir al aire por esta circunstancia. Estoy en tratamiento médico, tengo la asistencia de un conjunto de gente hermosa y solidaria que sin ellos no hubiera podido ni tener acceso al tratamiento ni a tener acceso a las medicinas. Y bueno, vamos saliendo de eso. Simplemente quiero agradecer, repito, la solidaridad. En segundo lugar, como ayer no salimos al aire, no tuve la posibilidad de hacer público mi palabra de pésame a la familia, a los hijos, a los amigos, a los colegas de Evio Di Marzo. Tengo que hacer en relación a esto no uno, sino 2 comentarios. Y los 2 son de pesadumbre. El primero, por supuesto, por la desaparición de Evio, por la desaparición de un venezolano, de un ser humano, de un artista, además de un padre de familia. Mi palabra, repito, de solidaridad y de pésame a todos sus seres queridos. Y lo segundo, mira, es una especie de gigantesco pésame colectivo. Yo pude ver ayer con pena, con vergüenza ajena, un demasiado grande número de mensajes en las redes, sencillamente despreciables. No hay otra palabra para calificarlos, despreciables. Gente que ante la muerte de Evio Di Marzo, en vez de expresar en primer plano su solidaridad humana, expresaban su opinión sobre las opiniones políticas del fallecido. Hay que estar demasiado minado por el morbo de la venganza, del deterioro humano para expresarse de esa manera. Y yo se los digo, mira, desde la preocupación. Nadie puede vivir 20 años bajo un régimen autoritario sin que los antivalores de ese régimen terminen permeando a esas personas, incluso personas que se dicen opositoras, que se dicen demócratas, ¿no? Y que en vez de dar un pésame dicen, bueno, mataron a fulano, ahí tiene su dosis de patria. ¡Qué horror, vale! ¡Qué horror! Yo condeno claramente ese tipo de expresiones porque ese es precisamente el resultado de estos 20 años de distorsión de nuestra alma nacional. Nosotros tenemos que ser promotores precisamente de la humanidad, de la recuperación del ADN del venezolano cordial, buena gente, solidario, no convertirnos en lo mismo que criticamos. En tercer lugar, quiero informarles que el día de mañana vamos a hacer un segmento del programa a propósito de lo ocurrido en el Parque del Este. Ayer se detectó una nueva tragedia ya, una gran cantidad de peces muertos en el Parque del Este, y los trabajadores señalan que una de las causas probables de esa mortandad ha podido ser quizás una mala práctica en una cosa tan elemental como es el lavado de los estanques, el mantenimiento de los estanques. Bueno, si eso no se hace con conocimiento técnico, puedes cambiar el pH del agua y producir esa mortandad. Hay una situación allí que debe ser atendida y mañana lo veremos en profundidad con los activistas ecologistas y con los representantes de los trabajadores de Imparques. Este fue nuestro programa del día de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión.
RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.